Cambiamos radicalmente de tema después de extender este saludo solidario a Mariana, su hija, a toda la familia, para hablar con los doctores Fernando Antonio Mejía Restrepo, él es especialista en medicina vascular e interna, y el doctor Jairo Cubillos, experto en medidas de compresión. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo va todo? Mucho gusto. Hola, Doctor, ¿cómo está? bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto. Doctor Cubillos, mucho gusto. Excelente. Muy bien. Este espacio es de ustedes. Ah, no, qué maravilla el Gracias, tema. encantado. Para Bueno. las mamás este tema es un hit. Es un hit. Mientras tanto, dile adiós, pero adiós a las varices. Dos expertos nos hablan precisamente de la prevención vascular y justo de los hábitos para mejorar la circulación. ¿Trabajas de pie o estás sentado todo el día? Bueno, los errores más comunes en este tipo de complicaciones son eso. Afortunadamente, nosotros estamos sentados, o sea, nosotros clasificamos allí. Sí. Y nos van a explicar Fernando y Jairo qué es lo que pasa en este caso. Estamos en este ejercicio, sentados todo el tiempo, parados en algunos casos, y eso nos perjudica a las varices. Sobre el particular le quiero decir que sí, pero el experto es el doctor Mejía. Bueno, Entonces, doctor. le vamos a pedir al doctor Mejía, que es especialista en cirugía vascular y angiología, que nos hable un poco del tema. Yo soy especialista en hacer las medias, Oh, el que complemento. es un complemento, es un dispositivo que complementa en ocasiones Sí, entiendo. muchos de los tratamientos que ellos, que ellos recomiendan. Entonces, doctor Mejía, hagamos un ABC muy breve del tema vascular, ¿no? Porque también entiendo yo que hay muchos mitos, que cruzar la pierna, que estar sentado, que si usted es Parado. mujer, que si fue mamá, que su papá, que la vena artística no fue, sino la vena que se Varice. nota. De todos modos, algo muy interesante es hablar de salud vascular. No debemos restringirnos solo a las venas. Entonces quiero hacer unos segundos de... Énfasis. Hay algo muy importante y es la enfermedad arterial periférica lleva a amputaciones de piernas. Dios. Los aneurismas de aorta abdominal llevan a muerte. Las enfermedades venosas llevan a problemas estéticos y embolismos pulmonares que llevan a morir a las personas. Entonces, si vamos a hablar de salud vascular, hablamos de un tema muy, muy grande que duraríamos meses, años conversando de ello. Entonces, invitarlos, resumiendo todo, para empezar con el resumen: dieta saludable, no fumar, hacer ejercicio. De ahí en adelante ya podemos restringirnos y vamos a hablar de la enfermedad venosa. La enfermedad venosa tiene una influencia familiar muy grande, una influencia genética muy grande y una influencia hormonal muy grande. ¿Sí? Las mujeres sufren de una grandísima cantidad de enfermedades venosas, y las enfermedades venosas tenemos que también dividirlas. Está la parte estética, que es la mayoría de los pacientes nos buscan por un problema estético. Pero también hay problemas quirúrgicos que ameritan cirugía. No podemos dejar pasar unas pequeñas arañitas que se ven feas, a unas venas más gordas que se ven más feas, a una úlcera varicosa o un embolismo que puede llegar a producir la muerte. Entonces, en cuanto a salud vascular de la parte venosa, creo que es muy importante tener en cuenta eso. No es solamente la parte de posición, la pierna cruzada o la pierna no cruzada. Yo creo que hay un trasfondo genético muy grande, un trasfondo ocupacional muy grande. Estar de pie evidentemente genera una sobrecarga venosa en las piernas. Estar sentado mucho tiempo genera una sobrecarga venosa en las piernas. Entonces uno debe procurar intentar estar modificando la posición, hacer pausas activas, movilizarse. Pero, doctor, aquí le hago un paréntesis porque entiendo perfectamente, digamos que el estudio o de la información que nos da, pero en la práctica es completamente diferente, sobre todo porque hay diferentes casos. No sé, le pongo por ejemplo una cajera de supermercado, un conductor que de alguna otra manera solo tiene una hora de almuerzo, pero el resto de horas le toca estar de pie. En ese caso, ¿qué puede hacer esta persona justamente porque tiene que estar haciendo una pausa activa, pero es imposible por su horario laboral? Siempre es posible. Así uno tenga que estar sentado, el movilizar, el tratar de movilizar, bombear la sangre por los músculos, ayuda mucho. Pero independientemente de qué actividad tenga uno, es la posición permanente la que hace mucho daño. Estar de pie en alguna posición, así sea sentado de pie por mucho tiempo, es lo que más hace daño. Entonces,
Listo. El conductor del camión, perfecto. Debe buscar parar cada 4 horas, seguramente lo puede hacer, para y buscar, no solo parar e ir y sentarse a almorzar, sino ir, caminar, dar unas vueltas, eso estimula la circulación. Lo mismo ustedes que están sentados aquí muchas horas, es importante, párense de vez en cuando, hagan un movimiento. Estimular la circulación venosa es muy importante porque existe una bomba muscular. Si yo dejo el músculo quieto no bombea, o bombea mucho menos. Entonces hay una retención de sangre que favorece los trombos. Y ahí es cuando entra el tema de las medias, porque muchos Correcto. dicen las medias son o no son, lo pregunto, únicamente para personas con alguna condición varicosa o pueden ser de uso libre para justamente ayudar a este retorno sanguíneo. No, las medidas son, a ver, de acuerdo al grado de la enfermedad, si es que se posee, hay unas medidas para prevenir, hay unas medidas para ayudar a que la enfermedad no se desarrolle y hay otras medidas que sirven para cuando ya la enfermedad es evidente. Entonces los doctores, los médicos vasculares aconsejan el uso de la media no solamente para el paciente que ya tiene la enfermedad, sino para todas las personas. Por ejemplo, yo hoy tengo medias de compresión Pero graduada. están preciosas, además, me encanta. Sí ve el motivo. La intuición, doctor. Estas medias se entregaron en el marco del Congreso Mundial de Cirugía Vascular y Angiología, Ay, lo divino. entregó la fábrica, porque en ese Congreso Mundial de Cirugía Vascular y Angiología se entregó por primera vez el premio Medivari a la mejor investigación seleccionada por un panel científico de médicos de distintos países del mundo, donde hubo una convocatoria, llegaron más de 187 trabajos y se lo ganó un grupo de médicos colombianos, un fellow colombiano. Y en el marco de ese congreso nosotros entregamos estas medias, como ves, tienen jeringas, tienen el estetoscopio, todas estas cosas. Bueno, había la idea de que las medias de compresión graduada solamente era para personas adultas, para personas mayores, y no. La enfermedad hoy aparece en 3 de 4 mujeres en edad mucho más temprana que la de un tiempo atrás. O sea, hay personas que a las 30, 40 años ya tienen la enfermedad. En los hombres, 2 de cada 4 hombres comienza a aparecerle el problema después de los 40, 50 años. De tal manera que prevenir es lo mejor, y como complemento a las recomendaciones del doctor Mejía, el uso de las medias de compresión graduada son importantes a cualquier edad, a cualquier persona, independientemente de la actividad que realice. Doctor, resalto una parte que mencionaba en tema de alimentación. ¿Hay una alimentación adecuada para uno disminuir todo ese tipo de problemas? ¿Y existe la alimentación incorrecta que nos lleva a ese caos? Lo más curioso de eso es que todos lo sabemos. ¿Sí? No existe una alimentación para la enfermedad venosa, pero el sobrepeso empeora la enfermedad venosa. Imagínate que en el tejido graso se producen hormonas y las hormonas femeninas empeoran la enfermedad venosa. Entonces, un obeso, no solo la dificultad del movimiento de la sangre por la obesidad, sino también la carga hormonal que le llega. Entonces, más que recomendar una dieta en especial, hay que comer sano, ¿sí? Uno tiene que comer sano, tiene que hacer ejercicio, tiene que mantenerse hidratado. Y ahí es, por ejemplo, uno de los puntos muy interesantes en que las medias para mí son muy importantes. Tú dices si alguna persona sana de usar medias, yo creo que todos deberíamos usar medias. Probablemente no todos los días, pero sí los días que uno sabe que va a estar como mucho más tiempo de pie o que va a estar en el computador todo el tiempo. O por ejemplo, voy a hacer un viaje de aquí al otro lado. Yo me voy a Claro, para el avión. 12 horas de avión. Súper recomendada O para el siempre carro. para viajar. Es súper importante. Entonces, estar en el avión, estar muy hidratado en el avión, eso es algo que uno no sabe. uno No lo tiene presente. no lo tiene Así es. presente. Entonces es súper importante uno mantenerse muy hidratado, usar medias de la avena y levantarse a caminar. Eso es súper importante, porque la humedad dentro del avión es muy bajita y uno se deshidrata mucho.
Y hay mucha gente que se sube a un avión, se toma una pastilla para dormir, no toma nada para no ir al baño y se queda ahí quieto. Esos son los que hacen trombos. Levantarse en el avión, caminar en el avión, usar las medias en el avión. Una excelente hidratación es importantísimo para uno no sufrir de un embolismo pulmonar. Cuando el avión va a aterrizar y decomprimen la cabina, es muy frecuente que esos trombos se vayan al pulmón y exista muerte en los aviones. Eso se habla como el síndrome de la clase económica, hay una serie de cosas, pero claro, eso no solo en el avión, es aquí sentados, allá trabajando, un peluquero de pie todo el día, un cirujano de pie todo el día, pero es que usamos medias para la vena. Y quiero hablar de otro uso de las medias que me ha parecido fantástico recientemente y es para quienes hacen ejercicio, ¿no? Entonces uno ve los runners con unos diseños divinos y también útiles para la actividad física. Absolutamente, es impresionante. Ustedes de que deben hacer mucho ejercicio las invito, pónganse una media. Aproximadamente yo 3 de la mañana y Saji 4 a.m. Dios mío. Háganlo, pónganse una media en una pierna y en la otra no y nota la diferencia. Y troten. Yo tengo una duda ahí justamente con los mitos. Entiendo que la media siempre va a ser la garantía o digamos que la prevención, pero en muchas oportunidades le he escuchado decir a las amas de casa que los masajes caseros ayudan un montón, que poner los pies en agua caliente. ¿Esto es verdad o esto en realidad son mentiras? Para evitar justamente lo que uno debe estimular es el bombeo muscular. El bombeo muscular se hace con la contracción de la pantorrilla esencialmente. Por eso el uso de tacones, que afortunadamente ha disminuido muchísimo, es muy inconveniente para el retorno sanguíneo. El uso de tacones sostiene y mantiene sangre acumulada en la pierna. Entonces, uno en consultas, yo estimulo personalmente, no usen tantos tacones. No es que no se pueden usar, pero que no lo usen a diario, hasta para ir al baño se ponen un tacón y eso no es conveniente. Doctor, ¿hay un problema hereditario, genético por allí? Sí. Absolutamente. Sí. Uno de los orígenes es ese, el hereditario, que la explicación la entregó el doctor en la introducción. Sí. Uno de los factores importantes a tener en cuenta es el tema hereditario. O sea, ahí sí o sí te van a aparecer. Dios. Por eso ya yo vamos mirando la cadena, voy te mirando dicen, la cadena. Exacto, yo no heredé la vena artística, sino la vena varice. Pero ese es el chiste. las medias, entonces fíjate que las medias vienen clasificadas en distintas categorías de acuerdo a la recomendación que indique el prescribe el médico, el especialista. Entonces hay medias de baja compresión, de mediana compresión, de alta compresión, de máxima compresión, y de acuerdo al desarrollo de la enfermedad es la recomendación que hace el médico especialista. Y hay otras que son para prevenir simplemente. Cuando le aparece una cosa que se llama hoy en día el síndrome de las piernas cansadas, ese es un síntoma inequívoco y que hay que comenzar a usar medias, pero mejor que lo recomiende el propio especialista, que le pueda decir, use tal compresión, use tal otra, no las use sino hasta la rodilla. Y o por úselas tanto tiempo. Exactamente. Entonces, afortunadamente Colombia es uno de los países del mundo en donde hay 2 fábricas muy importantes en la producción de media medicada y que permea toda América Latina con sus medias. La más importante se llama Medivar y Produxas, que afortunadamente es la compañía avalada por la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, y nosotros somos la única compañía que tiene ese sello de aval, fuera de que tenemos la aprobación de la FDA de los Estados Unidos para la venta del producto en Estados Unidos, y tenemos 10 avales más que nos permiten garantizar que el producto sale en óptimas condiciones para que sí es atender, útil, claro, y además diseños bonitos, colores hermosos, a la rodilla, al muslo, a la cadera. Tenemos también una media deportiva, tú hablabas ahora, la práctica del running y del atletismo hoy en día viene creciendo en América Latina y especialmente en Colombia. En Colombia hay más de 200 carreras al año de running. Entonces nosotros hemos sacado y desarrollado una colección de medias deportivas
que vale la pena, no solamente para quien las usa de manera profesional, sino amateur, o para quien simplemente va al gimnasio a hacer O al ejercicio. supermercado, ¿no? O al Y con el supermercado. chorcito, las medias divinas. Pero yo ya empecé, Además, se ven a hacer hermosísimas. movimientos, yo ya empecé a hacer Son movimientos. lindas. No sé Gracias. no sé con qué se ven más bonitas, si con el choro o con la media, pero igual se ven hermosas. Señor Jairo Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Fernando Mejía, muchísimas gracias. Además, mensajito clave y de recomendación para hacer estos ejercicios, a estas pausas activas. Seguimos en nuestro... Uy, ¿qué? Está corriendo el reloj rapidísimo, señores. Vamos a correr y avanzar porque tenemos más invitados y también información de